hermanas a continuar. Vamos a dar un aplauso al Señor. La palabra del Señor dice en Mateo 11:28. Mateo 11:28 dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice que hallaremos descanso para nuestras almas. El único que puede darle descanso a un alma cargada, a un alma atribulada, es el Señor Jesús. Así que denle un aplauso. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Padre amado. Te pido, Padre de la gloria, que tomes control de cada mente y de cada corazón, Padre amado, que va a recibir esta palabra el día de hoy, Padre de la gloria. Que ellos puedan llevar tu yugo, Padre amado, y que ellos puedan reposar en ti, Padre, a través de esta palabra que tú le traes esta noche. Espíritu Santo, muévete con poder, manifiéstate, Padre amado, manifiéstate con gloria, Padre, para que ellos puedan ver y entender, Padre, a lo que tú lo has llamado. Padre amado, que tienes planes de bien para ellos, planes de bienestar, para darle un futuro mejor, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús, yo te pido y te ruego, Padre, que me uses como un instrumento para traerle un mensaje de aliento, Padre, a cada una de las personas que se encuentran aquí. Trata con cada uno de los corazones que se encuentran en este lugar, Padre, porque tú los conoces, Padre. Tú eres el que sondea las intenciones de cada corazón, Padre amado. Así que te pongo en tus manos, Padre, este hermoso servicio, Padre de la gloria, para que seas tú, Padre, enviando tus ángeles, Padre, para que libren la batalla, Padre, con toda hueste, con todo espíritu maligno que quiera sabotear esta actividad, Padre. Todo plan del enemigo, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, que quiera, Padre, arrebatar la semilla, Padre, que hoy se va a sembrar aquí en los corazones, en el nombre de Jesús es reprendido, es echado fuera, es echado por tierra todo plan satánico, toda obra del enemigo, todo principado, toda potestad, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, lo atamos y lo echamos fuera, Padre de la gloria. Gracias te damos, bendito sea tu nombre. No sé, pero es como que no me están funcionando las cosas. Lucas 7:36. Hoy vamos a ver la historia de dos personajes. Jesús visita a un personaje, a un fariseo, ¿verdad? Y vamos a aprender mucho del fariseo y de una mujer que entra, una mujer que no había sido invitada, pero que tenía hambre de recibir algo de Dios, así como ustedes. ¿Quién de aquí tiene hambre de recibir una palabra que pueda bendecir sus vidas, que pueda cambiar sus corazones, que pueda penetrar y romper esa estructura que hasta ahora el mundo, el sistema de pensamientos y la cultura ha puesto en nuestros corazones, que no nos permite creer, no nos permite creer en el verdadero amor que proviene de Jesucristo?
Y cuando ese amor nos permea nuestro corazón, cuando ese amor es derramado sobre una vida, es donde empezamos verdaderamente a amar. Porque el hombre, el amor que ha conocido es un amor falso, un amor traicionero, un amor que de un momento a otro se vuelve en odio cuando hay una falla, cuando hay una ruptura. Pero la palabra de Dios me dice que el amor verdadero todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. Ese es el amor que proviene de Dios, el amor ágape. Así que permitamos que el Señor en esta noche toque nuestros corazones, toque nuestras vidas con ese amor. Así que vamos a ver en Lucas 7:36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regarlo con lágrimas sus pies, y los ungía con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. La palabra nos dice que el fariseo rogó a Jesús con insistencia. El fariseo los fariseos eran las personas que estudiaban la ley, eran los sacerdotes, eran la clase prominente de Israel, porque eran los que enseñaban al pueblo la ley de Dios, eran los encargados, ¿verdad?, de ministrar la palabra de Dios. Ellos tenían la palabra, pero no la entendían. Y en esta historia vamos a ver cómo estos fariseos, ¿verdad?, o el espíritu fariseico, ¿verdad?, hoy en día domina la sociedad. Hoy en día nosotros a veces, mira que los fariseos, cuando nosotros buscamos el concepto de fariseo, dice que es hipócrita, porque viene del griego, donde se usaba en los teatros antes la máscara. Se le decían a las personas que se disfrazaban con una máscara, de ahí es donde se deriva. Y en la evolución, ¿verdad que sí? Se le dio este nombre a los fariseos, que eran doble cara, por decirlo así, eran hipócritas. Cuando tú buscas en Google, fariseo, te va a decir hipócrita. ¿Por qué al fariseo se le llama hipócrita? Si son las personas que están encargados de ministrar la palabra de Dios, que supuestamente están llenos de Dios, porque para ministrar la palabra necesita ser lleno del Espíritu. Y ese era el problema que tenían los fariseos de aquel tiempo, que no tenían el Espíritu, tenían la letra, pero la letra sin el Espíritu no tiene vida, o sea, no fluye, no hace ningún efecto en los corazones. Y esos eran estos tipos. El fariseo rogó a Jesús que fuese a su casa. Tal vez quería conocerlo mejor, o tal vez esperaba obtener nueva evidencia con la cual acusarle. Porque los fariseos acusaban a Jesús. Acusaban a Jesús porque no estaba de acuerdo que él los confrontaba. Nosotros podemos aprender mucho de los fariseos a través de las historias que nos narran los evangelios. Siempre los fariseos estaban en contra, oponiéndose a Jesús, chocando, porque Jesús se lo decía en su cara. Su corazón, de boca me alaban, pero su corazón está muy lejos de mí. Y a veces muchas personas que se congregan o van a una iglesia o tienen un deseo de acercarse a Jesús, como este fariseo que dice que rogaba para que fuese a su casa, porque quería tener la presencia de Dios. Y a veces nosotros queremos tener la presencia de Dios en nuestra casa, pero no nos ponemos de acuerdo. Y eso era lo que le pasó al fariseo, que no se puso de acuerdo con Jesús, porque en su corazón él juzgó lo que estaba pasando en su casa, sin darse de cuenta que el verbo, la esencia de la palabra, estaba morando ahí con ellos. Porque este fariseo te quería tener cerca a Jesús,
Porque Jesús era un personaje que dice la palabra que las multitudes, ¿verdad?, se reunían a escucharlo. Porque enseñaba como aquel quien tiene autoridad y no como los fariseos. Era una persona que provocaba a escucharlo. Era una persona que era dulce su mensaje, aunque el mensaje te confrontaba. Y esa es la palabra que tiene el Espíritu. Que aunque la palabra te confronta, tú la aceptas con alegría en el corazón. Pero cuando la persona está seca y no tiene el Espíritu, simplemente puede hablar de su punto de vista mental y no espiritual. Y la palabra que viene de la mente no hace ningún efecto, pero la que viene del Espíritu, dice la palabra, que es más cortante que una espada de 2 filos, que penetra hasta los tétuanos del corazón, descubriendo aún las intenciones del corazón. Así que vamos a aprender de estos personajes. La palabra dice, bajo, al 36. Dice que rogó con insistencia, quería tener la presencia de Jesús en su casa, pero al Jesús estar en su casa no fue atendido como él se lo merecía, porque dice que Jesús se sentó a la mesa. Eso denota que el anfitrión, ¿verdad?, no le dio tanta importancia a la presencia de Jesús en ese hogar para honrarlo en un lugar prominente. ¿Y por qué le digo esto? No, ahí no aparece, porque ya lo vamos a ver más adelante con más detalles. Los detalles que se desenlazan en esta pequeña historia. Eso fue un insulto, el no buscarle un lugar prominente, porque era el invitado de honor, el invitado especial. Era un hombre popular, un hombre que lo seguían las multitudes. Y no por política, no porque era carismático, sino porque realmente hacía cosas asombrosas. Hacía cosas que ningún otro hombre había hecho hasta ese tiempo y todavía no la han hecho. La cantidad de milagros que hizo Jesús, que dice su palabra que si se escribieran en los libros, ¿verdad?, todos los milagros que hizo Jesús no cabieran en todo el planeta entero. ¿Quién no quería tener la presencia de Dios? Aunque estos por hipocresía querían tenerlo, pero vamos a aprender. A pesar que el fariseo le había rogado que fuese a su casa, ¿verdad?, eso fue un insulto al no darle un lugar prominente. Y podemos ver, vamos a conocer un poco más de los fariseos. En Lucas 17:20, preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allá, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Por qué Jesús le dice esta palabra a los fariseos? Porque realmente donde caminaba Jesús, ¿verdad?, siempre había un milagro, siempre había una sanación. Los muertos se levantaban, los paralíticos andaban, los sordos oían, los ciegos veían. Y aún así los fariseos buscaban confrontarlo. Los fariseos es el espíritu que se opone al Espíritu de Dios. Es el mismo espíritu que actuó en Caín cuando mató a Abel, porque Dios no quiso aceptar la ofrenda de Caín. Porque la palabra dice, y vio Dios la ofrenda, vio Dios a Abel y su ofrenda. O sea, el primero ve el corazón, no es lo que tú traigas. Dice la palabra que Dios ama al dador alegre. No es lo que tú le vayas a dar ni la cantidad, es lo que ve, es la disposición que hay en tu corazón para ofrendar a Él.
¿Qué dijo Jesús cuando había una fila de gente echando las ofrendas en carretillas y dice que habían colas y caravanas? Pero hubo una mujer que dio 2 lajas, la moneda más insignificante, vendría siendo 2 moneditas de 50 pesos que nadie la quiere, todo el mundo la bota. ¿Y qué dijo Jesús? Jesús dijo, ¿ves a esta mujer? Esta mujer ha dado más que todos aquellos. Y es como que ilógico, porque es que Dios ve es el corazón. Cuando le vayas a dar algo a Dios, dáselo de corazón. Cuando vayas a adorar a Dios, adóralo de corazón. Cuando vayas a buscar a Dios, búscalo de corazón y Él se dejará hallar. Él va a ver es tu corazón, no lo mucho ni lo poco que tú tienes para ofrecerle. Los fariseos conspiraron contra Jesús por haber resucitado a Lázaro. Eso es algo insólito. Vamos a verlo, lo podemos ver en Juan 11, 45 al 48. Aquí lo tengo, voy a leerlo acá en la NBI, Nueva Versión Internacional. Dice, muchos de los judíos que habían ido a ver a María y que habían presenciado lo hecho por Jesús creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a ver a los fariseos y le contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron una reunión del consejo. ¿Qué vamos a hacer? Dijeron. Este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Es asombroso cómo los fariseos, en vez de unírsele para recibir la bendición que este hombre estaba dando, se le oponían por envidia. Y lo más triste es que, ¿sabe qué hicieron? No solamente estaban planeando para matarlo a él, no solamente a él, sino a Lázaro, porque a causa de Lázaro, que se había levantado de entre los muertos después de 4 días de muerto, ¿verdad que sí? La gente estaba creyendo en aquel hombre que tenía un poder sobrenatural, en aquel hombre que decía, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ese hombre, las multitudes lo seguían, las personas lo perseguían para recibir un milagro. Y si tú estás dispuesto en tu corazón a recibir un milagro esta noche, lo vas a llevar. Es la actitud del corazón, es el que Dios ve. No seamos como los fariseos, que teniendo a Jesús tan cerca, caminando entre ellos, porque dice la palabra que a los suyos vino, porque ellos tenían la palabra de Dios que se había dado en el monte Sinaí a través de Moisés, pero no la entendieron, porque no entendieron el espíritu con que hablaba su Señor. Lo que hicieron fue que encajonaron, ¿verdad?, a Jesús de una manera, y ellos querían dictaminar cómo era que Dios iba a orar. Y Dios hace como Él quiere. Dios hace como Él quiere. Amén. Mire, una vez agarró a un ciego y le untó barro en los ojos y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. Y este hombre, ¿verdad?, obediente a la palabra que Jesús le había dado, se lavó y vio. Fue a los fariseos y los fariseos le dijeron, sabemos que este hombre es pecador. ¿Y sabes qué le dijo el hombre ciego? Si es pecador, no lo sé. Lo único que yo sé es que yo era ciego y ahora veo. Así es que debe tener la actitud del corazón una persona que tiene un encuentro con Jesús. No permita, ¿verdad?, que lo que te impacte la palabra aquí en este lugar, que el Espíritu Santo te ministre aquí en esta hora, cuando vayas a otro lugar a compartir la emoción, la sensación, lo que tú sentiste aquí, te digan, no, mira, esto no es así, esto no es así, eso no es una iglesia, eso es un muchacho que no tiene teología ni nada. No, usted viene aquí a tener un encuentro con el Espíritu Santo, que es el que puede cambiar las vidas, es el que puede transformarlas, es el que puede orientarte, es el que puede impactarte. Amén. Amén. Este hombre, por último, él no había visto al hombre que lo había sanado, porque él en obediencia fue. Y después le preguntaron quién fue, no sé. Y Jesús se le aparece
Y el hombre le dice, Jesús, parafraseando, ¿quieres saber quién te sanó? No sé, sí, Señor, dímelo, he aquí me tienes de frente. Y el hombre se postró y adoró. Esa es la actitud que uno debe tener cuando uno tiene un encuentro con Dios, postrarnos en adoración. ¿Qué es adorar? Adorar es rendirse. Adorar es rendirse delante de tu presencia, darle importancia a lo que realmente tiene importancia. No seamos como estos fariseos que en su propia justicia, no creyéndose pecador, porque es que la palabra, voy a leer aquí en la NBI, el hombre después, ¿verdad?, que esta mujer entra, dice, voy a volver a leer lo que ahí estaba, pero voy a leerlo en la NBI. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo a la mesa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume, ¿verdad? Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba con lágrimas. Luego se los secó con los cabellos también, y se los besaba y se los ungía con perfume. Este acto de adoración, miren, el acto de adoración de esta mujer. Esta mujer seguro que había oído la enseñanza de Jesús y la palabra de sus enseñanzas habían calado en su corazón. Esta mujer seguro que había escuchado a Jesús a decirle, todos los que estén cansados, trabajados y tribulados, vengan a mí, yo los haré descansar. Aprendan de mí que yo soy manso de corazón y mi yugo es ligero y mi carga es liviana. Y esas palabras habían calado en su corazón. Y esta mujer, al saber que aquel hombre estaba en un lugar, se atrevió a meterse sin que nadie la invitara. Cuando una persona está dispuesta de corazón a arrebatar un milagro, lo arrebata. Y esta mujer arrebató no solamente un milagro, sino la salvación. Porque un milagro no es simplemente que cuando alguien es sanado, sino el mayor de los milagros es el nuevo nacimiento, cuando el hombre tiene un encuentro con Jesús y pasa lo que dice 2 Corintios 5:17. Dice que por lo tanto aquel que está en Cristo una nueva criatura es, lo viejo ha pasado. Y esto fue lo que se cumplió en esta mujer. Esta mujer estaba con este acto reconociendo a aquel que tenía enfrente y no pudo hacer más que rendirse a sus pies, trayendo lo que tenía. ¿Qué era lo más valioso que tenía? Su perfume. Porque esta mujer dice que era pecadora, una mujer de la calle, una mujer promiscua, fama de pecadora. ¿Y qué es lo que hizo el fariseo? El fariseo dice, al ver esto, el fariseo lo había invitado, dijo para sí, o sea, dentro de sí. Pero el Señor dice que las multitudes lo seguían, pero él no confiaba mucho en ellos porque él sabía lo que había en el interior del hombre. Y el fariseo diciendo entre sí, dentro de sí, cuestionando. Es como que nosotros estemos aquí y ustedes estén cuestionando lo que yo estoy hablando acá. No le creo a este joven. Este joven se ve que no tiene experiencia. Este joven habla de una manera que no lo entiendo. ¿Me entiende? El Espíritu Santo le reveló lo que este hombre estaba pensando. Y Jesús le contestó a la incredulidad de su corazón, confrontándolo con una gran verdad, que necesitaba ser salvo, que necesitaba reconocer su pecado. Porque aquel que encubre su pecado no prospera. Pero el que lo confiesa y se aparta, haya misericordia. Y eso fue lo que hizo esta mujer pecadora. Esta mujer pecadora no le importó meterse de intrometida a un lugar donde era una reunión de puros hombres, donde cualquiera lo hubiera agarrado por un brazo y no lo hubiera podido dejar entrar. Esta mujer calculó y fue por lo suyo. Dijo, yo me voy a rendir ante los pies del Señor, porque realmente sus palabras han hecho eco en mi corazón y ha pasado algo dentro de mí que no lo puedo entender, algo que no lo puedo explicar, algo que hace que broten las lágrimas,
algo, pero esas lágrimas no son de dolor. Esas lágrimas se siente que te limpian, que te lavan por dentro, que te hacen nueva criatura, que te purifican. Y esta mujer entró y el hombre dice que dijo para sí: si este hombre fuese profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es. Una pecadora. Esta mujer tenía una vida pública. Aquí no nos dice qué clase de pecado cometía, pero los teólogos dicen que era una prostituta. Las personas que estudian a fondo la palabra a través del estudio teológico dicen que era una prostituta. Y no había una ofensa más grande para un fariseo, ¿verdad? Porque el fariseo se creía superior. El fariseo estaba lleno de hipocresía hasta un nivel ridículo, que no podía hablarle a otra persona si la persona supuestamente era pecadora, pero no dándose de cuenta que en más pecados estaban ellos, que estaban ciegos y no podían ver su propio pecado. Jesús, expresando esta gran verdad, cuenta otra parábola en Lucas 18, hablando de un fariseo que fue al templo a orar y se paró y decía: gracias, Señor, que ayuno 3 veces al día, que ayuno 3 veces por semana, doy mis diezmos, oro, me mantengo en santidad. Menos mal que no soy, gracias, Señor, porque no soy como aquel publicano. Un publicano era un recaudador de impuestos, que la gente le tenía odio porque le cobraban impuestos de parte de los romanos a sus propios hermanos, y eso causaba desprecio en la sociedad hacia ellos. Eran despreciados, y dice la palabra que el publicano, o sea, recaudador de impuestos, no se atrevía a levantarlo la mirada al cielo, porque reconocía que era un pecador, y lo único que decía, golpeándose el pecho: sé propicio a mí, Señor, que soy un pecador. Y Jesús dijo: este fue el que se fue perdonado, y no aquel que en su propia autojusticia no hablaba con Dios, sino que hablaba consigo mismo. Y a veces nosotros somos así como esos fariseos, que oramos, pero no hablamos con Dios, sino que hablamos con nosotros mismos. ¿Cómo así? Se lo voy a decir. Cuando nuestros intereses no se alinean a los intereses de Dios, no estamos hablando con Dios. Cuando queremos que el Señor se ponga de acuerdo con nosotros y que Él esté pendiente a nuestros intereses. Señor, guarda a mis hijos. Señor, dame economía. Señor, provéeme para la casa. Señor, dame un carro. Señor, esto. Pero somos incapaces de decir: Señor, doblega mi voluntad para conocerte un poco más. Quiero conocerte. Quiero experimentar ese toque. Quiero sentirme llena de tu espíritu. Quiero llenar mi boca de alabanza. Quiero que mis vecinos te conozcan a través de mi vida. Quiero que la luz de Cristo brille en mí. Enséñame que no sé. Muéstrame el camino. En el Salmo 32, creo que es el versículo 8, de manera de respuesta de Dios a David, le dice: yo te mostraré el camino cual debes andar. Yo te guiaré. No seas como el caballo, como el mulo, que hay que ponerle freno para acercarlo a ellos. Dice que voluntariamente tú doblegues tu corazón hacia Él, porque Él tiene una voluntad perfecta, una voluntad agradable, y quiere mostrarte el camino por el cual debes andar, que ahí está todo suplido. Pero el hombre siempre buscando en su propio interés, en su propia intención, nunca llega a ponerse de acuerdo con Dios. Sus oraciones son egoístas y mezquinas, oraciones que Dios no escucha. Es por eso que no tienen experiencia con el Espíritu Santo, para decir: el Espíritu Santo me habló, me guió, me dijo esto. ¿Por qué? Porque mis intereses no son los suyos. Y Jesús nos enseñó a orar de una manera: venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino y hágase su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y eso es lo que más le cuesta al hombre, ponerse de acuerdo con Dios. Eso es difícil, porque ponerse de acuerdo con Dios significa soltar cosas
que nos agradan, pero que también nos perjudican. Significa negarnos a nosotros mismos. Cuando dice que nueva criatura somos, eso lo dice 5:17, segunda de Corintios. Cuando tú sigues leyendo el 18 dice que todo esto por Dios, pero el 19 dice que se nos dio el ministerio de la reconciliación. Cuando tú hablas de una reconciliación tiene que haber un acuerdo entre dos personas, porque si no, no hay reconciliación. Si las dos partes no están de acuerdo, no hay una reconciliación. Y eso es lo que Dios nos está llamando, a ponernos de acuerdo. Y eso en mis prédicas yo siempre digo de esta manera: no te voy a decir lo que Jesús va a hacer por ti. Te digo eso, pero también te digo lo que tú debes de hacer por Jesús. Porque sería una irresponsabilidad de mi parte llenarte la cabeza de puras mentiras, que Dios va a hacer todo lo que tú quieras. Hay cosas que se obtienen simplemente por creer. Una de esas es la más importante, la de la salvación. Pero después que tú seas salvo, que el Señor te dé de gracia, ¿verdad?, el regalo inmerecido, la salvación y muchas otras cosas más, ya Él te llama a ponerte de acuerdo con Él, porque ya pasas a ser ciudadano del reino, pasas a ser sellado por su Espíritu, y debes de ponerte de acuerdo por Él, porque si no vas a estar en rebeldía, vas a ser un hijo rebelde como Satanás, porque Satanás es un hijo de Dios, pero es un hijo que cayó en rebeldía eterna, porque el libro de Job lo dice: y los hijos de Dios vinieron delante del trono de Dios, y entre ellos estaba Satanás, y le preguntó: ¿de a dónde vienes de rodear la tierra? Entonces, Satanás es un hijo de Dios que cayó en rebeldía eterna. Y a veces nosotros, ¿verdad?, con nuestro corazón duro, como el del fariseo, ¿verdad?, nos ponemos en rebeldía con Dios porque no queremos ponernos de acuerdo con Él, a lo que Él nos está diciendo. Él lo dice claramente en Mateo, aquí lo dice, dice, ya aquí lo tengo: vengan a mí todos ustedes que están cargados y agobiados, y yo les daré descanso. O sea, vengan ustedes, acérquense ustedes a mí, que yo tengo la solución de sus problemas. Sus problemas son grandes. Cuando los discípulos estaban en la barca, ¿qué era lo que decían? Maestro, no te das de cuenta que vamos a perecer. Y Jesús, durmiendo en medio de una tormenta, se levanta y dice: hombres de poca fe. Lo regaña. No han aprendido que así como mi Padre cuida de un pajarito, de la hierba del campo, ¿cuánto más de ustedes que valen más? Viento, aquíétate, todo. Y ellos: wow, ¿quién es este hombre que hasta los vientos le obedecen? Enseñándole que si tú estás en Él, por más fuerte que sea la tormenta, por más fuerte que golpeen los vientos, mientras Él sea el que te invitó a navegar, Él te está invitando: vengan a mí. Él no va a dejar, mientras Él esté en la barca, Él no va a dejar que esa barca naufrague. Esa barca no se va a hundir por mucho susto que tú tengas, aunque no lo veas, porque los discípulos no lo veían en el momento. Él estaba dormido en la parte de adelante o en la parte de atrás. Tiene su nombre del barco, no me lo sé ahorita. Pero dice, ¿qué es lo que te está diciendo? Que si de repente no lo ves y te sientes solo, simplemente grita y clama, que Él te va a escuchar. Él se va a despertar y va a calmar los vientos y va a ser de testimonio la tempestad y la temporada que estás pasando, para que le des la gloria al Señor. Eso es lo que Él está diciendo, y nos sigue diciendo: cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo. Hay una responsabilidad que nos toca a nosotros. Cargar un yugo. ¿Qué es un yugo? ¿Saben ustedes qué es un yugo? Ven acá, eso. Un yugo es un artefacto de carga que une a dos personas. Ponte aquí al lado. Ponte aquí al lado, de frente hacia allá. Se le pone a los dos animales. A los dos animales se le pone aquí y los une.
Y para donde va el uno va el otro. Así que si él camina, tiene que caminar. Ahora dale para atrás. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros queremos los beneficios de Jesús. Y Jesús con el yugo aquí, dale, corre hacia allá. Y nosotros vamos desenfrenados a donde nadie nos llamó. Y dejamos a Jesús atrás, caminando solo. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando ya sufrimos las consecuencias, Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Dios? Como si no nos mereciéramos lo que nos está pasando. Y simplemente es el fruto de nuestros actos. Porque responsablemente tomamos decisiones y cuando esas decisiones traen consecuencias, empezamos a mentar a Dios, incluso a tomarnos el atrevimiento de culpar a Dios por algo que Dios no tiene nada que ver. Porque Dios lo que te puede decir, Señor, ¿por qué el hombre me abandonó? Me preguntaste. Yo te hubiera hecho ver una realidad que tú no habías visto. Porque lo que querías era placer. ¿Te gustaba el blimblineo? Ahí tienes el blimblineo. ¿O no? Si me hubieras preguntado a mí, yo te hubiera orientado, te hubiera guiado. Porque la palabra es clara. Dice, yo te mostraré el camino que debes seguir. En otra parte dice que en su libro, Él dio nuestro envío y que en su libro Él había anotado todos los días de nuestra vida. Dice que su voluntad es perfecta y que es agradable. Pero nosotros queremos vivir en nuestra propia voluntad, así como lo hacían los fariseos. Y estos fariseos siempre chocaban con Jesús. Y aprendan de mí, pues yo soy apacible, manso, dice la Reina Valera. Y humilde de corazón. Aquella persona que es humilde de corazón no reclama, como hacemos nosotros. Y lo más bravo que le reclamamos es al que no debemos de reclamar. Cuando decimos por qué, le estamos diciendo al Señor que no nos merecíamos y que Él es injusto. Que nuestras obras sí son justas. Pero como lo dije, ley de vida, eso está en Corintios 2:9. Dice que todo lo que el hombre siembre de eso mismo cosechará. Y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. ¿Qué está diciendo? Que vamos a llevar un yugo, o sea que no nos vamos a mandar solos y que en nuestros hombros va a pesar una carga, pero que Él nos las va a ayudar a llevar. Y que en medio de ese peso nuestra alma va a tener paz. Eso es lo que Él nos está diciendo en el versículo de apertura. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Y eso es lo que nos cuesta a nosotros entender. Y eso es lo que le costó a los fariseos entender. La ley, Jesús la resumió en 2 mandamientos. Ama a tu Dios como único Dios, con toda tu alma, con todo tu ser, con todo tu corazón. Y ama también a tu prójimo. En esos 2 se resume la ley. Pero ¿qué hicieron los fariseos? Se hicieron 600 y pico de leyes. Que no podemos mirar, no podemos tocar, no podemos hacer esto. No podemos, cuando Dios nos dio la libertad del Espíritu para que gocemos y disfrutemos de todo lo que Él nos ha concedido. El problema es que no sabemos lo que Él nos ha concedido porque simplemente no vamos a consultarle a Él. Y caemos en un sistema religioso que si lo podemos hacer, que si no lo podemos hacer, que si lo podemos hacer o si no lo podemos hacer, cuando el que realmente vive en el Espíritu está libre y hace muchas cosas para beneficio de Dios sin ofenderlo. Este hombre, el fariseo, ¿verdad? Dice, si este hombre hubiera sido profeta, supiera que lo está tocando. Porque ellos no se dejaban tocar de un pecador.
Ellos le reclamaban a Jesús, porque su maestro come con pecadoras, con prostitutas y con recaudadores de impuestos. ¿Sabe que si usted se cree muy justo, usted no necesita a Dios? Porque Jesús dijo, yo vine a los enfermos, porque los sanos no necesitan médico. Y si usted va al médico y el médico le dice que usted tiene un problema en el corazón, usted dice que no. Usted dice que no, pero el médico le está diciendo que sí. Usted no reconoce que tiene un problema, lo sorprende un infarto, un paro cardíaco, y esas son las consecuencias de su terco pensamiento. Al no aceptar lo que Dios nos está ofreciendo en su palabra, nos está ofreciendo lavarnos y limpiarnos, y que nosotros tengamos una actitud de adoración como tuvo esta mujer. Y Jesús, de modo de respuesta, le contestó a este fariseo, confrontándolo, sus pensamientos, confrontando lo que él era por dentro, porque la palabra me dice que todo del buen tesoro que el hombre tiene saca, y del mal tesoro también, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y Jesús estaba escuchando los pensamientos que estaban gavilando en su corazón y lo confrontó con su gran problema que él nunca aceptó. Y si usted nunca acepta lo que Dios tiene para decirle, déjeme decirle algo, hermano mío, usted va a ir a un lugar separado de Dios, porque muerte significa separación. Por eso es que Dios dice, yo no soy Dios de muertos, sino de vivos. Hablando de Abraham, Isaac y Jacob. Llamándolos como si ellos estuvieran vivos, porque están vivos todavía. Lo que hicieron fue una transición. Pero muerte es separación eterna. Y para que lo entiendan un poquito más, ¿verdad? Yo no creo en estos cuentos que son fantasiosos. Bueno, váyase a la ciencia, ya la ciencia lo comprobó, que la vida no se acaba cuando el cuerpo perece, porque fue una orden que Dios dio allá cuando el hombre cayó en el huerto del Edén. Dijo, volverá al polvo, y así se cumple. Y la ciencia ahorita comprobó que después que el cuerpo cae muerto, desplomado, sin el aliento de vida, han comprobado que hay algo más allá, mas no lo saben. Y este hermoso libro que yo tengo aquí te dice qué es lo que hay del otro lado. Y por eso es que yo me esfuerzo, por eso es que yo me pongo mi yugo y agarro mi carga con mi amigo Jesús, que me ayuda a soportar y a caminar hacia adelante, a conquistar la vida que Él tiene para mí. Me ha dado sueños. Yo vivo adelantado en el futuro, porque cuando tú decides caminar el camino de Dios, vas a vivir adelantado en el futuro. Vas a ver lo que Él tiene para ti, porque Él mismo te lo está diciendo. Yo te instruiré en el camino que debes andar, y Él se te va a revelar a tu vida. Pero necesitas ponerte de acuerdo, como lo hizo esta mujer, rendirse a tus pies. El perfume que ella usaba, ¿verdad?, para perfumar su cuerpo, para ofrecérselo a los hombres, para ganar dinero, esta mujer se lo rindió a Jesús. Ríndele lo que tú tienes, ríndele lo que tú eres, sin importar lo que diga la gente. Esta mujer estaba rodeada de muchas personas que la iban a criticar. Ella entró en una casa donde ella sabía que no era aceptada, pero ella no le importó el que dirán. Ella lo que le importó, ahí está un hombre que me cambió la vida con sus palabras, y quiero acercarme cada día más a él, e incluso a tal punto de darle lo que yo tengo, un perfume costoso de alabastro, con el cual ella usaba como herramienta de trabajo para perfumar su cuerpo y ofrecérselo a los hombres. Él cambia todo. La maldición la cambia en una bendición. Él corta las cadenas de maldición generacional para traerte una bendición que precede tus generaciones, porque Él no solamente quiere salvar tu alma, sino las generaciones que te proceden a ti. Y Él tiene el poder de hacerlo. Solamente tú debes de tomar la decisión y no despreciarlo en tu corazón, como hizo este fariseo, al juzgar tanto a Jesús, que estaba mal, como a la mujer, que estaba mal, no dándose de cuenta que realmente el que estaba mal era él, que no reconocía su pecado. Y dice, entonces Jesús le dijo de manera de respuesta, Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro. Respondió, 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50.
como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos amará más? Supongo que aquel a quien más se le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, no me diste agua para los pies. Vamos a leerla aquí, estamos por el, vamos al 44. Mira lo que dice. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo, o sea, como a modo de exaltarla, porque no solamente él, sino todos los que estaban ahí la estaban despreciando por ser una mujer promiscua y pecadora, pero él la exhibe como un trofeo. ¿Saben por qué? Porque él de lo más vil, de lo más bajo, de lo más menospreciado, saca para avergonzar a lo que es de lo que no es. Eso lo dice 1 Corintios 1:27, que de lo más vil y de lo más menospreciado él saca para exhibirlo, para que nadie se jacte delante de su presencia con sus propias obras. Yo soy bueno, yo le doy a los huérfanos, yo le doy a yo hago obras de caridad. Pero déjame decirte, amigo, que si tú no buscas el perdón de Dios, de nada te sirve eso, porque nadie se salva por las obras. Es para que nadie se jacte, sino por fe. La fe es la convicción que hay en el corazón. Y si tú tienes una convicción que realmente esta palabra viene de parte de Dios y te está tocando el corazón, eso es fe, estás ejerciendo fe. Algo que por dentro te conmueve y te da una certeza, una seguridad. Dijo: ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Miren esto: no me diste agua para los pies, bájalo. No me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies con sus lágrimas. Era una manera, era algo cultural y una manera de mostrar respeto y honor al invitado. Lavarle los pies. Aquellos que tenían dinero usaban un esclavo, la clase más baja, para que hiciera este trabajo. A todo el que entraba lo sentaban y le ponían una tacita, le lavaban los pies, porque no había asfalto, no había nadie, no había ni calzado de este tipo, sino que habían era sandalia. Imagínense ustedes caminando los caminos polvorientos, ¿cómo se ponen esos pies? Y al llegar, por educación y cortesía, para honrar al invitado, se le lavaba los pies. Y este fariseo no lo hizo, a pesar que le estaba rogando: te quiero en mi casa, así como muchos queremos a Dios en nuestra casa, pero después que Él viene y entra a través de una palabra que se nos da, lo despreciamos, lo menospreciamos, porque no queremos honrarlo como Él merece ser honrado en nuestros hogares, en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y sigue diciendo: y me los ha secado con sus cabellos. Aquí hay varias mujeres, para ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mujeres. Las mujeres son bastante delicadas con el cabello, pero ella no le importó. Ella se rindió totalmente a Jesús. Tú no me besaste, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme en los pies. Un saludo cordial. Por eso es que dije al principio, ¿verdad?, que Jesús mismo tuvo que buscar un lugar, porque se menospreció. Fue un insulto. Ni lo besó, ni le dio, o sea, no lo atendió. Invítale a tu casa y ponla allá afuera y después ven, entra. Y que él mismo busque para que se siente. El 46. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume.
esta mujer entendió que el lugar más alto donde ella podía estar reconociendo su estado pecaminoso era a los pies del maestro. Cuando ella tenía que haber, por lógica y por costumbre, por tradición, haber ungido la cabeza, ella no se atrevió, porque ella reconocía su culpabilidad, y el arrepentimiento te hace ver la posición en la que tú estás delante de Dios. ¿Sabe qué dice Dios de nuestra propia autojusticia? Dice que es como trapo de inmundicia, o sea, los trapos que las mujeres se ponían para la menstruación. Eso es la autojusticia del hombre, lo que el hombre cree en su propio pensamiento, diciendo: yo soy bien y Dios me quiere, yo tengo a Dios y yo creo en Dios. Y de nada te sirve creer si no hay obra. Aquí hay dos personajes que podemos ver que cada uno hizo una obra. Uno hizo una obra simplemente para que la sociedad vieran: ay, Jesús está en la casa del fariseo, Jesús está en la casa del Simón, así queremos mucho nosotros. Nosotros somos cristianos, pero ¿dónde están las obras de fe y de justicia que Jesús demanda de nosotros? Nuestra propia autojusticia es trapo de inmundicia delante de los ojos del Señor, porque dice la palabra que no hay uno solo justo. Pero esta mujer, entendiendo lo que yo le estoy explicando, se postró, se rindió a sus pies, los besó, los lavó y los ungió. Porque ese era el lugar más alto donde ella podía estar postrada a sus pies. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de los corazones que hoy en día están escuchando este mensaje y los que están escuchando por las redes. Quiere que tú rindas tu corazón, tu ser, tu voluntad, tus pensamientos a Él. Y que el lugar más alto donde tú puedas llegar no es en tu autosuficiencia, no es en tu propia sabiduría, sino a sus pies. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es porque sus muchos pecados se han sido perdonados, pero a quien poco se le perdona, poco ama. ¿Qué está diciendo Jesús? Cuando Él dice, pone el ejemplo de la deuda, es para que cada quien reconozca no es lo mucho ni lo poco, sino que todos estamos en deuda con Dios. Porque la palabra de Dios dice que todos pecaron, porque por un hombre entró la muerte al mundo. El primer Adán pecó y trajo maldición sobre la tierra y sobre todo. No solamente sobre el hombre, sino también sobre la naturaleza, porque dice la palabra que a causa, cuando Dios está dictaminando su juicio, le dice a la mujer: bueno, a ti te toca esto, a ti te toca esto, con el sudor de tu frente. A la mujer le dice: tú vas a parir con dolor. Al hombre le dice: tú vas a labrar la tierra con el sudor de tu frente. Y por causa tuya, la tierra te producirá cardos y espinos. Quiere decir que la naturaleza no era como hoy en día la conocemos. Hoy en día tú tienes una tierra y tienes que luchar con la hierba mala, fumigándola y todo para sacarle cosecha. Anteriormente no. ¿Por qué? Porque esa es la maldición del Adán. Pero dice la palabra que hay un postrer Adán, que es el que yo te estoy hablando hoy. Postrer es segundo que no le da cabida a un tercero. Si usted no quiere vivir, ¿verdad?, con el yugo del postrer Adán, va a tener que vivir bajo el yugo del Adán caído, de la naturaleza caída. Porque Dios quiere bendecirte, Dios quiere fructificar tu vida, tu generación, tu descendencia en el postrer Adán. Pero tú no lo quieres, el postrer Adán, tú quieres aferrarte en el Adán de la naturaleza caída. Entonces vaya, labre y bregue con los abrojos y con los espinos. Porque bendición de Dios no hay, ahí es misericordia. Y lo más triste es que hoy en día muchos en las iglesias viven bajo misericordia, no bajo la bendición de ser hijos. ¿Por qué? Por el simple hecho de que se aferran a un espíritu fariseo y no quieren ponerse a cuenta con el Señor. No quieren aceptar lo que el Señor dice
confrontándolo a través de su palabra a nuestros corazones. Y cuando tú realmente reconoces la deuda, que se te ha perdonado mucho, porque no puedes alcanzar la salvación por ti mismo. Dice la palabra que no se pagó con oro, ni con plata, ni con nada perecedero, sino con la preciosa sangre de su Hijo Jesús. Dios hizo una inversión. Más que un sacrificio, fue una inversión que demanda. Yo invertí mi hijo en ti. Ahora, ¿qué vas a hacer tú con esta salvación? ¿Qué vas a hacer con lo que yo te estoy ofreciendo? Porque yo invertí mi hijo, la sangre de mi hijo fue vertida por ti. Ahora yo quiero que tú me respondas, ¿qué van a hacer? ¿Vas a seguir viviendo la misma vida que has vivido hasta ahora bajo tu propio conocimiento, bajo tu propio pensamiento, bajo tu propia sabiduría? ¿O vas a permitir que yo te dirija, que yo te dé mi sueño, que yo te llame a mi perfecta voluntad, que yo te lave con mi palabra, que transforme tu pensamiento, no a este siglo, sino lavándola con el agua de la palabra? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esta salvación tan grande? Esta mujer dice, entonces le dijo Jesús a ella, tus pecados quedan perdonados. Cuando tú reconoces quién eres tú, un vil pecador, yo no soy pecador. La palabra nos dice que sí. Se lo voy a explicar de esta manera sencilla. Nosotros venimos de un solo hombre, de una sola mujer, Adán y Eva. Se fueron reproduciendo. Ellos al principio fueron puros. Tenían la naturaleza que Jesús nos ofrece ahora, que es el nuevo nacimiento. Eso fue lo que murió. Ciertamente morirás y comerás del fruto. ¿Cuál es el fruto? No era una fruta, era el fruto. El fruto es decidir tú en tu propio pensamiento qué es lo bueno y qué es lo malo. Y ningún hombre está capacitado para eso, para saber qué es lo bueno y qué es lo malo. El único que puede tener el control de eso es Dios. Porque el hombre se pervierte en su propio pensamiento y en su propia sabiduría. Hay caminos que al hombre le parece bueno, pero son caminos de perdición. Y ese es el fruto que ellos comieron. Ciertamente serán como Dios, o sea, decidiendo. Dios no le dio al hombre un libre albedrío, se lo dejó opcional. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos, el gobierno de Dios es teocrático, o sea, ahí tú no opinas. No es como el gobierno que vimos ahorita, como es donde se va todo votaciones, se nos va la palabra. Democracia. No es democracia que yo pienso, que yo opino, que yo voto. No. Son las leyes morales de Dios que mantienen estable su reino perfecto de amor, que es ama a tu Dios con todo tu corazón, con todo tu mente y con toda tu fuerza, y ama al prójimo como tú mismo. Si tú amas a tu prójimo, no le vas a codiciar a la mujer. Si tú amas a tu prójimo, no lo vas a robar. Si tú amas a tu prójimo, no lo vas a matar. Si tú amas a tu prójimo, no lo vas a dañar. Ahí se basa. Y ese es el fruto que nosotros hoy en día estamos comiendo, de tomar nuestras propias decisiones. Pero el Señor nos llama a cuentas. Él nos ofrece algo, que pasemos la línea de este lado. Él nos quiere ofrecer una vida buena, una vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú enviaste. ¿Para qué lo envió? Para modelarle algo que ellos no entendieron, porque Dios se lo envió por escrito, la ley. En Juan, en el Evangelio de Juan, cuando tú lees al principio dice, y el verbo se hizo carne, porque no lo entendieron, y él tuvo que meterse en un cuerpo para modelarle la vida que el Padre quería que ellos vivieran, a mostrarnos. Y él se fue y nos dejó al Consolador, al Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, para que nosotros alcancemos la justicia de Dios, que nos justifica, nos viste de justicia con ropas blancas, nos adopta como hijos, porque no todos somos hijos. Y si no lean el primer capítulo de Juan, ahí les dice que no somos hijos, pero sí nos dice cómo podemos llegar a ser hijos. Aquellos que aceptaron su nombre y lo reconocieron, a eso se les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y en Romanos nos habla de un espíritu que nos
adopta, que nos hace clamar, Abba Padre, espíritu de adopción. Por eso es que somos coherederos con Cristo, porque pasamos a ser parte de la familia de Dios. Pero solo es simplemente, no es esforzarse con obra, no es hacer cosas buenas para que Dios me acepte, es aceptar el sacrificio que Jesús hizo en la cruz para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación que no podíamos alcanzar por nuestros propios métodos, por nuestra propia justicia. Y eso era lo que querían hacer los fariseos, alcanzar el reino de Dios con sus propios métodos y su propia justicia. Lo que volvieron fueron cargas pesadas a los hombres. Jesús le decía, hagan lo que dicen, pero no lo que hacen. Él lo confronta en Juan 8. ¿Y sabe qué le dice? ¿Sabe qué le dice Jesús a las personas que representaban la ley de Dios? Ustedes no son hijos de Dios. Ustedes son hijos de su padre el diablo, porque es un mentiroso desde el principio, un asesino, en él no hay verdad, y cuando habla de su propia naturaleza expresa, porque expresa es mentira, porque es el padre de la mentira. Jesús lo confronta de esa manera. ¿Por qué le dice? ¿Por qué le dice esto? Porque realmente sus intereses no eran los intereses de Dios, sino eran los intereses de Satanás, porque su corazón estaba lleno de contienda, de envidia, de pleitos, de disecciones, de todas estas cosas. Por eso que le dice que su padre es el diablo, a quien él lo representaba. Pero él, que vino de Dios a representar el amor de Dios desbordándose en una cruz para que tú alcanzaras salvación, al igual que yo, él nos ofrece esta salvación. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Rendirnos como hizo esta mujer, y tus pecados quedan perdonados. Ella no hizo una gran obra, simplemente se rindió y sus pecados fueron perdonados. Y siguen nuevamente los fariseos. Mira lo que dice. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Tu fe te ha salvado, dijo Jesús a la mujer, vete en paz. Creo que hemos aprendido hoy bastante. Los fariseos no son para aquel tiempo. ¿De qué estaban llenos los fariseos? Disecciones, envidia. ¿Por qué perseguían a Jesús? Por envidia. Porque la gente lo seguía a él y no a ellos. Porque Jesús no se ponía de acuerdo con ellos. Jesús los denunciaba y le decía, no hagan lo que dicen, porque ellos se encargan de decir la palabra, pero no hagan lo que ellos hacen. Ellos le dicen que hagan, pero ellos mismos rompen las leyes que ellos mismos predican. Hagan lo que dicen, mas no lo que hacen, le decía Jesús. Tito 3. Versículo 4. Pero cuando se manifieste la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, ¿qué es gracia? Un regalo inmerecido, ¿verdad? Por su gracia, me perdí. Llegaran a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Hermano, le voy a decir algo. El primer hombre no fue hecho para morir. La paga del pecado es la muerte. El hombre pecó y murió espiritualmente y físicamente. La muerte es la separación de Dios, teológicamente, es separado. Y dice la palabra, nos habla de muerte eterna, separación eterna. Pero aquí nos está diciendo algo que se explica solito, no tenemos que darle mucha lala, porque se explica solito. Dice que hay una esperanza y que hay una vida eterna, el cual nosotros podemos alcanzar simplemente poniéndonos a cuenta con Dios, acuerdo con Él. No que Él se ponga de acuerdo a nuestros intereses, quererlo usarlo para nuestro beneficio, beneficiarnos de Él y después darle la espalda.
Nosotros por un lado y Él por otro lado, cuando Él nos dice que hay un yugo y hay una carga que debemos llevar junto a Él. Búscame ahí en el Antiguo Testamento, Isaías 55. Versículo 6. Busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cerca. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar y de Él recibir misericordia. Reconocer y apartarse y buscarlo mientras se pueda. Quiere saber qué le está diciendo. Primero, que no sabemos ni el día ni la hora cuando Él venga, cuando suene la última trompeta. Y yo se lo digo personalmente por algo que el Señor me ha permitido ver. Hace 3 años el Señor me permitió ver algo que está escrito en la palabra, que dice que los cielos serán sacudidos. Y yo tuve una visión en el Espíritu que yo quedé 3 días temblando, referente a la palabra que dice. Yo vi un sello en el cielo lleno de estrellas. Y yo dije en la visión, alcen los cielos y miren las obras del Creador. Y cuando yo dije esas palabras, el sello empezó a moverse y empezó a hacer un reloj de los 4 números romanos. Y yo dije, ha llegado la hora. Cuando yo dije eso, el cielo se rompió como si fuese un cristal y todo caía hacia la tierra y consumía en fuego. Cuando caía así en las latas, derretía todo, techo, todo, y caían como botas de fuego encendidas. Y la palabra lo dice Pedro, que todo esto está destinado al fuego. Dice que no se sabe el día ni la noche. Cuando dice búsquenlo mientras se pueda hallar, es en vida. Cuando pasemos del otro lado, vamos a vivir eternamente como fue hecho, porque el plan de Dios fue que el hombre viviera eternamente, porque el hombre va eternamente a un lugar que se llama muerte de separación o a la vida eterna con Jesús. Y cuando hablamos de vida eterna, nos vamos a Apocalipsis, ahí nos habla calle de oro, mar de cristal, donde no habrá lágrimas, ni frío, ni calor, ni llanto, ni enfermedades, dice la palabra. Que Él mismo no habrá necesidad de luna ni de sol, porque su gloria, ¿verdad? Él alumbrará la ciudad. Él será nuestro Dios y nosotros su pueblo. Entonces es en vida que nosotros debemos aceptar el perdón de nuestros pecados, que abandone el malvado su camino, abandonando nuestros propios caminos según el pensamiento, justificándonos que somos buenos. Bueno fue uno, Jesús, que fue a la cruz, lo golpearon, lo escupieron, lo pisotearon y no había hecho nada y no abrió su boca. Ese sí fue bueno. Romanos 4. ¿está en el Antiguo o En el Nuevo Testamento, Juan versículo 7. Dichosos aquellos a quien se les perdonan las transgresiones y se cubren los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Dice Él que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero nosotros debemos confesarlo, que Él los tira al fondo del mar y no se acuerda. Que nosotros podemos entrar por el sacrificio que Él hizo al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Pero es nuestra decisión. Acuérdense, el libre albedrío es opcional. Yo prefiero llevar su yugo y no mandarme solo, no caminar solo sin Jesús expuesto, sino que dentro de mi corazón está el temor de Jehová, que es el principio de la sabiduría. Y cuando habla de temor, no habla de que el Señor me va a castigar, porque Dios no castiga a nadie. Él dice en Deuteronomio, he aquí que yo pongo la vida y la muerte delante de ustedes, pero yo les aconsejo que escojan la vida. Ustedes mismos deciden hacia dónde van a pasar la eternidad, en el regazo del Señor
O simplemente, así como tomaron la decisión de vivir una vida en esta tierra como si Dios no existiera, van a pasar una eternidad como si Dios no existiera. Porque Él les da la opción de que ustedes decidan, pero en su reino se hace lo que Él dice, no lo que nosotros queramos. Hebreos 8. ¿Por qué los pongo ahí? Para que ustedes mismos lean conmigo y tengan un convencimiento de lo que se les está hablando, que no se les está inventando un cuento, sino que la palabra de Dios lo dice. Esa es la intención que yo pongo ahí los versículos. 8:12. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Quién cree esta hermosa palabra? ¿Quién puede reconocer en este día delante del Señor, no delante de mí? Yo no soy nadie, pero aquí hay un espíritu que es el que está trayendo transformación a las vidas que aquí han sido impactados y han sido de testimonio. Hay testimonios aquí que contar de nuevas vidas, de milagros, de sanidades y de otras cosas que el Señor está haciendo en este lugar. Aquel que lo recibe a Él, recibe su palabra, decide ponerse de acuerdo y ponerse su yugo, ponerse de acuerdo con Él y caminar con Él. Yo les perdonaré sus iniquidades. Vamos a orar. Yo quiero que nos pongamos de pie. Vamos a cerrar nuestros ojitos. Cierra tus ojitos ahí donde estás. Que sea el Espíritu Santo ministrando y trayendo convencimiento a cada uno de los corazones que aquí nos encontramos. Que sea el Señor. Yo quiero que tú le invites a que entre en tu corazón. Que la palabra que hoy se dio aquí no la eches por tierra. Que reconozcas que tus propios caminos, tus propios pensamientos te han llevado a donde estás. Cuando digo a donde estás, simplemente te estoy diciendo, cada quien quiere una mejor vida. Pero lastimosamente la vida no va como nosotros queremos que vaya, sino como la fuerza y la corriente la empuja. Porque no nos ponemos de acuerdo con Dios. Haz como Zaqueo. Zaqueo era un recaudador de impuestos, un hombre bajito, que al saber que Jesús iba a pasar por un camino, él corrió y se adelantó, porque su estatura no permitía verlo, él quería verlo, y se montó a un árbol de sicomoro, un árbol espinoso. Y Jesús, viendo lo que había en su corazón, que anhelaba cercanía con Él, lo llamó por su nombre y le dijo: Zaqueo, ven, es necesario que hoy yo pose en tu casa, diciéndole en tu vida. Es necesario porque he visto lo que hay en tu corazón. Quieres un cambio de vida porque has querido acercarte a mí. Pero debes de decirle: entra en mi casa, entra en mi vida. Que estremezca tu estructura, que sane las heridas de los golpes que hasta hoy la vida te ha dado.
Él tiene una vida buena, nueva para darte, pero debes tú de reconocer. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Padre, que ministres a cada uno, Padre, de los que están aquí en este lugar. Sé tú trayendo salvación y vida eterna, Padre de la gloria, trayendo el convencimiento a los corazones que aquí se encuentran, así como Zaqueo. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda. Ministra, Espíritu, para verte llegar hacia mí y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Reconoce lo que no necesitas. Necesito de ti, oh Padre. Dile que eres pequeño. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo por ti. Padre, ministra en esta hora. No te entretengas con nadie. No te entretengas. Permite que el Espíritu Santo ministre tu corazón. Permite que el Espíritu Santo ministre tu vida. Pero abre tu corazón para que Él estremezca de adentro hacia afuera, trayendo sanidad a todas las heridas. Reconócelo en tu corazón. Padre amado, en el nombre de Jesús, Padre de la gloria, yo te pido, Padre, por la vida de esta mujer, Padre amado. Sé tú tocando su corazón, teniendo un encuentro con ella, Padre, llamándola con lazos de amor. Al sentir, Padre, que tú tienes cosas buenas para ella, Padre de la gloria. No importa por lo que ha pasado, lo que ha sufrido, tus ojos la han visto, Padre de la gloria. Jesús dice: ven a mí, toma mi yugo, que mi carga es ligera. Quiero caminar contigo, dice Jesús, pero reconócelo en tu corazón. Dile: entra en mi casa. Dilo con tu boca: entra en mi vida. Dile: entra en mi vida. Padre, toca, ministra, Padre, ministra en esta hora. Ministra, Padre amado, en el nombre de Jesús. A sentir, Padre, tu fuego, Padre, con las vidas que reconocen, Padre, su pecado. Reconoce tu pecado delante del Señor y haz como aquella mujer. Ríndete a sus pies. Ríndete a sus pies y dile que entre para que tenga salvación y vida eterna. Padre, ministra en esta hora. Ministra en esta hora, Padre amado. Ministra, toca los corazones, toca las vidas, Padre amado. Toca los corazones. En ti encontré mi primer amor. Su milagro en mí. Padre, aquí te pongo este varón, Padre de la gloria, para que seas tú tocando, Padre, su corazón con brazos de amor, con cuerdas de amor, mi Señor. Toca su vida, ministralo, Padre, para que lo levantes como cabeza de hogar, Padre de la gloria. Que Él se vuelva a ti, Padre Santo, que Él pueda reconocerte en sus caminos, para que tú traigas salvación y vida eterna a su casa, Padre de la gloria. Padre, ministra, Padre, ministra. Ministra los corazones, Padre de la gloria. Ministra, Padre, ministra. Ministra, Espíritu Santo, en esta hora. Ministra, Padre de la gloria. Trae salvación y vida eterna. Salvación y vida eterna, Padre, trae. Pero di lo que necesitas de Él, reconoce.